Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más acá del Politécnico Nueva Colombia. La clase hoy muy interesante, muy importante, que es el estudio de las fuentes conmutadas, lo que es la alimentación del teléfono celular con un sistema que se llama PWM, modulación de amplitud de pulso. Es un concepto que viene de mucho tiempo atrás, ¿no, mi profe? Sí, Cuando el tema de las computadoras, el tema de los sí, circuitos señor. electrónicos como los fax, las impresoras, todos estos tienen un sistema PWM y este sistema PWM precisamente permitió reducir el tamaño de las fuentes, ¿no? Exacto. Y el tamaño de los transformadores Desde las porque fuentes grandes de los aparatos, de los televisores, de todo, exactamente, las sí. redujo. Antes para poder lograr unas potencias elevadas se requería un transformador gigante y este nuevo sistema de modulación de ancho de pulso permitió tener frecuencias y potencias más elevadas a bajo tamaño de los transformadores. Entonces, no es tan nuevo como las personas piensan, ¿no? Esto viene en evolución, y ahorita pues en los sistemas de telefonía celular, donde se requieren elevadas frecuencias y elevadas potencias para poder transmitir la señal, ya sea en el circuito de control y ya sea en el circuito de comunicación, se requiere este sistema. Entonces, muy interesante la clase hoy, por favor, muchachos, muy atentos. El profesor nos va a mostrar aquí no solamente la mezcla de manejo del osciloscopio, sino el manejo de un simulador, que es algo nuevo también que hoy por hoy la facilidad de Sí, los técnicos, ¿no? De sí. poder hacer la simulación previo a la Ahorita en medición. internet se consiguen muchos programas, muchas aplicaciones Total, total. que le Entonces, ayudan a uno a entender cómo funcionan las cosas. total, entonces Ujú. aprovechemos todos estos recursos. Importantísimo esta clase para que adquieran más herramientas, más elementos de diagnóstico y de reparación. Entonces los dejo con su profesor Alejandro Duque. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta clase en la parte de fuentes conmutadas, como venía hablando el ingeniero. En un celular nosotros podemos encontrar bastantes fuentes conmutadas, por supuesto de un tamaño muy reducido comparado a lo que se mencionaba ahorita. Tenemos un integrado que yo creo que no es ni la mitad ni un cuarto de mi uña de pequeña. Es muy pequeño y él es capaz de lograr reducir el voltaje. Bueno, ya vamos a explicar qué significa ser conmutada, ¿no? Por ahora vamos a solo hablar de qué es la fuente de alimentación. Es decir, el circuito que permite convertir el voltaje de la batería en un voltaje reducido para poder darle energía al procesador, la memoria, el transceiver, el integrado Wi-Fi, el integrado de audio, a la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, ya sabemos que la batería trabaja con un voltaje que puede variar entre 3.7 y 4.3 para que el equipo de encendido, pero internamente el celular necesita diferentes voltajes, llámese 1 voltio, llámese 1.8, llámese 0.8, 3.3, etcétera, que el equipo necesita tomar de la batería, por supuesto, lo toma de la batería, pero lo transforma en un voltaje que sea útil para poder que el procesador, por ejemplo, funcione. No le sirven los 4, pero sí le sirve uno. ¿Cómo hacemos esa transformación sin que perdamos la potencia que da la batería? Entonces ahí es donde entran las fuentes conmutadas. En este caso estaríamos hablando de fuentes buck converter, es decir, reductoras de voltaje. Pero también tenemos unas fuentes que se llaman boost, en español traduce como elevación, algo así, y ahí estamos hablando de las que elevan el voltaje, es decir, toman el voltaje de la batería y lo convierten en un voltaje mayor, es decir, 10 voltios, por ejemplo. Y me quedo corto porque hay circuitos que he visto que tienen hasta 20 o hasta 30 voltios, es decir, convierten el voltaje de la batería de 4, digamos 4, puede llegar hasta máximo 4.3, en 20, en 30. Y eso justamente son los llamados circuitos de backlight o controladores de backlight, que estaríamos hablando de
la pantalla o de los LEDs de la pantalla de un celular, que ustedes ya saben, esos LEDs están en serie y requieren un voltaje elevado, con poca corriente sí, pero elevado en voltaje. Ya la batería no es capaz solita de dar ese voltaje, porque la batería solo da máximo, repito, 4.3. A veces necesitamos 10, a veces necesitamos 14, a veces necesitamos 20. Entonces existe un circuito que eleva el voltaje de 4 a ese voltaje necesario. Bien, entonces estamos hablando de boost converter. Entonces vamos a ver esos dos tipos de fuentes conmutadas: fuentes buck converter y fuentes boost converter. Bien, ahora, ¿cómo hacen ellas ese trabajo? Con un proceso llamado PWM, modulación por ancho de pulso, que ya lo voy a explicar a continuación. Muy bien. En primer lugar, nosotros debemos entender qué es una conmutación. Una conmutación se refiere a cambiar de estado entre encendido y apagado una energía. Por decir, cuando se conmuta en una fuente, valga la redundancia, conmutada, se está haciendo un apagado y encendido del voltaje de la batería. Literalmente un apagado y encendido, es decir, apagado 0 voltios, encendido 4 voltios. Apagado 0 voltios, encendido 4 voltios. Eso es lo que va a permitir nosotros transformar el voltaje en un voltaje menor. Vamos a pasar a un simulador de manera que logremos entender un poquito más esta parte. Muy bien, aquí tenemos el simulador. Yo voy a fabricar ahorita rápidamente una fuente conmutada con 4 elementos que ustedes ya deben conocer. Vamos a agarrar una fuente de poder, ¿verdad? Vamos a tomar una bobina. Conocemos la bobina, símbolo de bobina. Voy a tomar un interruptor, que aquí es donde viene la parte de la conmutación, ¿sí? Un interruptor. Voy a tomar un diodo, por ahora un diodo de silicio, aunque ya en los circuitos encontramos son diodos Schottky. Y por último, una resistencia de carga, que va a ser la que va a consumir, digamos, de alguna manera la energía que está proporcionando esta fuente. Bien, digamos que aquí, simple, muy simple, tenemos una fuente conmutada básica, por supuesto. Le faltan elementos de perfeccionamiento, como por ejemplo una rectificación al final, entre otras cosas. Muy bien, entonces pongamos esto aquí en pantalla completa. Muy bien. Tenemos entonces este circuito. Presten mucha atención. Vamos a cambiar unos valores aquí necesarios para poder que se observe la conmutación, el valor del diodo, de la bobina. Aquí la tenemos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Repito, vamos a repasar qué elementos con lo que vamos a colocar una fuente, vamos a decir, de 4 voltios. Tenemos una fuente de alimentación de 4 voltios que podría ser en este sentido la batería, ¿cierto? Tenemos un interruptor que va a ser el que encienda y apague esa fuente, ese voltaje de la batería. Necesitamos esa conmutación, necesitamos ese apagado y encendido. Ya van a ver para qué. Tenemos un diodo, que ya explico su función, tenemos una bobina, que ya explico su función, y tenemos una resistencia que básicamente donde llega la energía, para lo cual se necesita la energía. Por supuesto que en un celular va a ser el procesador, va a ser el integrador Wi-Fi, va a ser la pantalla, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a colocar un ojito aquí en el simulador, me va a representar la observación de la gráfica que genera este circuito. Entonces, por supuesto que en este momento el circuito está abierto, pero cuando yo lo cierre, lo que vamos a observar es lo siguiente. Vamos a esperar que cargue. Muy bien.
La línea de color azul o moradito de esa línea representa el voltaje cuando yo activé el interruptor. Es decir, en este momento el circuito encendió de golpe, por así decirlo. O sea, de 0 a 4 voltios de una. Miren, si ustedes pueden observar por aquí al final, nos dice 4 voltios. Vamos a rodar esto un poquito para que lo podamos observar bien. Yo creo que aquí sí se logra observar mejor. 4 voltios, ¿sí? Estamos viendo. Entonces, por acá dice 4 voltios, de 0 a 4 voltios. Eso es lo que indica esta conmutación, este encendido. Pero si ustedes pueden observar, lo que está de color verde representa a cómo la bobina toma esa conmutación. La bobina está en serie, ¿verdad? Entonces ella se carga con esa energía y en el otro extremo de ella no va a soltar el voltaje tan rápido. Digamos que la bobina de alguna manera eh, se opone a los cambios bruscos. El voltaje subió de golpe a 4, la bobina no permitió que subiera a 4, sino que lo subió gradualmente, mientras que aquí subió a 4 de golpe y ven que la bobina va subiendo 0, 1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, hasta que finalmente llega a 4. Es decir, cuando se carga completamente ella ya llegó y liberó los 4 voltios. Entonces, ahí es donde viene la clave de todo. Cuando se enciende, la bobina se carga lentamente y por lo tanto en el otro extremo del circuito no nos proporciona de una vez los 4 voltios, ojo, proporciona lo que la bobina tenga en el momento. Por supuesto que si el circuito sigue encendido, ella va a seguir subiendo y finalmente va a llegar hasta los 4. Es aquí donde viene la clave. Cuando yo dejo que cargue, apago. Miren qué pasa cuando abrí el circuito. Quiero que observen esta parte. Cuando se abre el circuito, la bobina que previamente había sido cargada está liberando su energía, entonces le está proporcionando a la resistencia de carga una energía que gradualmente se va a ir acabando. Entonces empezó en 4, 3, 2, 1, hasta que finalmente llega a 0. Repito, volvamos a hacerlo. Cuando enciendo, la bobina se carga gradualmente. Cuando apago, la bobina se descarga gradualmente. Es aquí donde se aprovecha la función de la bobina de cargarse lentamente y descargarse lentamente. Yo digo entre comillas lentamente porque esto es algo que ocurre a una velocidad muy rápida, pero que en este momento lo estamos viendo lentísimo porque el simulador está hecho para eso. Y le puse un valor a la bobina que me permitiera observar de esa manera el circuito, ¿sí? Lo que ocurre internamente, por supuesto. Entonces, ¿qué necesito yo para que la bobina se mantenga en un punto más intermedio entre 0 y 4? Yo la dejé cargar completamente y llegó hasta 4. La dejé descargar completamente y llegó hasta 0. ¿Sí pueden observar que está en 0? ¿Listo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, yo necesito encender y apagar continuamente y cada vez más rápido para que la bobina se mantenga en un punto estable. Van a ver lo siguiente. Cuando yo enciendo, miren, aquí estoy haciendo lo siguiente. Vamos a pausar. Ok, pueden observar que dejé cargar la bobina hasta que llegara más o menos aproximadamente a los 2, 2 y piquito de voltios. Pueden ver por acá. La dejé cargar, pero para que no se siguiera cargando, inmediatamente corté la energía, lo cual hizo que la bobina tratara de descargarse y esto se indica con esta caída que está acá. Luego, para evitar que se descargue completamente, volví a encender, es decir, volví a cerrar el circuito, lo cual hace que la bobina vuelva otra vez a tratar de cargarse. Pero antes de que llegue hasta el límite, que son 4 voltios, vuelvo y le quito la energía y la bobina vuelve a tratar de descargarse. Entonces, como ven, es un proceso que se repite constantemente
cada vez que se enciende la fuente, la bobina trata de cargarse. Cada vez que se apaga la fuente, la bobina trata de descargarse. Cargarse, descargarse, cargarse, descargarse. Eso es lo que va a hacer que el voltaje final, el que entrega o suministra a la resistencia, sea un voltaje reducido. Como se dan cuenta ustedes, es un voltaje de 2 voltios. Aquí podríamos tener un ejemplo. Yo necesito un circuito o necesito un voltaje que sea de 2 voltios, no de 4 voltios. ¿Ven? Por ejemplo, digamos, no sé, la memoria. Necesitamos 2 voltios para darle a la memoria, pero la batería da 4. Entonces, con una fuente conmutada yo puedo hacer simplemente con encendidos y apagados y una bobina, convertir esos 4 voltios en 2 voltios. Entonces, fíjense dónde viene la clave. Dirán ustedes, bueno, sí, se transformó en 2, pero esa bobina aún no es estable. Miren ese voltaje cómo sigue variando. ¿Qué necesita el circuito para que ese voltaje sea lo más lineal posible, lo más rectificado posible? Bueno, necesitamos que las conmutaciones sean cada vez más y más rápidas. Por supuesto, un valor estable todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a dejarlo en un punto medio y voy a hacer las conmutaciones cada vez más rápidas. En cada ejemplo, ¿no? Aquí podemos pausar y observamos, fíjense ustedes, que yo soy el que estoy haciendo el encendido del apagado. Por supuesto, esto ya se van a dar cuenta que lo hace un integrado. Yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean los cambios que ocurren cada vez que le doy más rápido. El integrado obviamente lo hace en una frecuencia fija, y no anda variando ni lento ni rápido. Sí hace unos cambios, pero ya los voy a explicar. Pero puede ser 100.000 Hz, pueden ser 150.000 Hz, pueden ser 1.000.000 de Hz, o sea, 100 kHz o hasta 1.5 MHz podría ser. Es decir, el encendido y el apagado todas esas veces por segundo. Cada vez que se enciende y se apaga, se enciende 100.000 veces en adelante por segundo en un circuito de este tipo. Por supuesto que yo no lo estoy encendiendo ni una veinteava parte de eso, porque yo lo estoy haciendo manualmente. Yo no podría encender y apagar 100.000 veces en un segundo, pero estoy tratando de simularlo para que ustedes lo vean ahí. Entonces, si se fijan, al tener una frecuencia mucho mayor, estamos observando cómo el voltaje que finalmente suministra la bobina es lo más regulado posible, lo más rectificado posible, mejor dicho. Es decir, ni se cae tanto ni se sube tanto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por la misma razón. Si yo enciendo, la dejo subir un poquito, pero si la apago inmediatamente, la dejo caer un poquito. Es decir, cada vez que se enciende, la bobina trata de elevarse el voltaje de salida. Cuando apago la fuente, cada vez la bobina va a tratar de reducir. Pero no la dejo el tiempo suficiente para que se eleve tanto ni que se reduzca tanto. Es decir, enciendo tan rápido y apago tan rápido que ella busca mantenerse en un punto central, ¿sí? En un punto estable, que es eso que están viendo allí en pantalla. Claro está que no todo se puede lograr con conmutaciones o con tamaño o capacidad de la bobina. También se puede, o mejor dicho, finalmente el circuito es rectificado, o sea, si ustedes se dan cuenta, esto aún no está completamente rectificado. ¿Qué sería rectificado? Una línea recta, completamente recta. ¿Quién termina de rectificar esto? Bueno, simplemente un condensador y una bobina, que es lo que conocemos como un filtro LC. Un filtro LC finalmente agarra esas conmutaciones, o mejor dicho, no las conmutaciones, ese voltaje de bobina que puede estar variando un poco, y lo convierte en una línea recta, porque recuerden que la función del condensador y de las bobinas es almacenar energía para luego liberar. Entonces, donde hay pequeñas caídas como estas, se llena, ¿verdad? Es decir, el condensador cubre esa caída y mantiene el voltaje lo más rectificado posible. Es ahí entonces en la última parte que vamos a encontrar, ya ahorita lo vamos a ver en esquemas celulares, cómo encontramos entonces esas bobinas, esos condensadores de rectificación que finalmente convierten esto en una línea recta.
Bueno, vamos a hacerlo aquí nuevamente para que ustedes se fijen. Repito entonces, si el voltaje, si yo enciendo la fuente con el interruptor, con la conmutación, la bobina se carga. Si la apago, la bobina se descarga. Pero entonces no voy a dejar ni que se cargue tanto ni que se descargue tanto. Entonces, para que eso ocurra, tengo que encender y apagar mucho más rápido para que no le dé tiempo ni de subir mucho ni de caer mucho. Y si le doy más rápido, pues va a ser lo más estable posible. ¿Sí? Por supuesto que yo lo estoy haciendo manual. Aquí cada vez que hago clic encima del interruptor, prende y apaga, entonces por lo tanto la bobina trata de descargarse, trata de cargarse, trata de descargarse, trata de cargarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un circuito real? Que esta conmutación no la hace el usuario, por supuesto, esta conmutación la hace un integrado que está fabricado para generar esa frecuencia de conmutación, repito, de 100.000 veces en adelante. Va a depender del circuito, de la especificación, no les puedo decir que todas son de 100.000, hay unas de más. Bien, entonces vamos a observar esto, pero ya un poquito más desarrollado, es decir, con más elementos, porque aquí obviamente esto lo hace un transistor. El otro día vimos la clase de transistores MOSFET y sabíamos que los MOSFET encienden y apagan, es decir, pueden trabajar en una conmutación. Sin embargo, en un celular nosotros no vamos a ver esos transistores fuera vistos en la placa, sino son más bien internos dentro de los integrados, ¿sí? Entonces, de todas maneras, en el simulador se representa el transistor para que ustedes lo observen. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Fíjense, aquí ya tenemos un circuito de conmutación un poquito más desarrollado. Ya les voy a explicar qué significa. Bueno, voy a quitar un momentico estos ojitos, o sea, estas gráficas, para que ustedes logren verlo aquí lo más grande posible. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, miren que si nos vamos a lo que ya vimos, tenemos un diodo, tenemos una bobina, tenemos una resistencia de carga, tenemos un condensador, ahora vemos un elemento extra que no estaba en el caso anterior. Tenemos un transistor, listo, otro elemento que no estaba en el circuito anterior. Y tenemos el integrado, digamos integrado, que genera la conmutación. Obviamente en el simulador simplemente es una fuente que hace una conmutación. Simplemente esto lo que está haciendo es dar voltaje quitándolo. Dar voltaje, quitarlo, dar voltaje, quitarlo. Muy bien. Entonces, si recuerdan la clase de los MOSFET, o de los transistores, este es un integrado que simplemente le da una señal a la base, o si fuera un MOSFET, al gate del transistor para que él deje pasar corriente, o le deja de dar para que no deje pasar corriente, para que trabaje directamente con el voltaje de la fuente. Entonces, tenemos lo siguiente. Cada vez que este señor que está aquí le envía la señal de activación, es decir, cuando está arriba, voy a pausarlo en un momento, voy a pausarlo para que se vea. Es decir, en ese momento, cuando está aquí arriba, conmutado, encendido, él envía una señal al gate o a la base, en este caso de este transistor, y él deja pasar la corriente. Y cada vez que se apaga, o sea, sería más o menos como aquí, está apagado, observan ustedes, está apagado. Cada vez que se apaga, entonces deja de darle la señal a la base de este transistor y por lo tanto el circuito se abre y no deja pasar corriente, sino que aquí ocurre tan rápido que no se ve, pero aquí ya estaría apagado y aquí ya dejaría estar pasando corriente. Entonces, si nosotros observamos el transistor, pues está hecho es porque él permite pasar más potencia, trabaja directamente con el voltaje de la batería, etcétera, etcétera. La función de la bobina ya sabemos cuál es. Su función es cargarse y descargarse. Y bueno, algo que no expliqué, la función del diodo, que creo que se entiende un poquito, bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Lo explicamos con el circuito acá. Función del diodo, miren. Cada vez que yo cierro el circuito, la corriente fluye y recuerden ustedes que la función del diodo es oponerse al paso de la corriente.
en el sentido contrario a su polaridad. En este momento el diodo está colocado en polarización inversa, es decir, cátodo hacia el positivo, ánodo hacia el negativo. En este momento el diodo en esa posición, digamos que simplemente a donde apunta la flecha, este diodo no deja pasar corriente en el sentido contrario, solo dejaría pasar hacia donde apunta la flecha. Entonces, como en este momento la corriente viene en este camino, podemos decir que el diodo está oponiéndose al paso de la corriente. Pero si yo abro el circuito, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la carga que tenía la bobina, la está liberando, y el diodo me está permitiendo que sirva como conductor para que la bobina se descargue a través de la resistencia de carga. ¿Listo? ¿Lo ven? El diodo simplemente es una canalización para que la bobina pueda descargarse, porque si no existiera el diodo, miren lo que ocurre. Si no existiera el diodo, la bobina se carga, es verdad, miren cómo se carga, pero cuando quiero abrir el circuito, ocurre esto, o sea, no ocurre una descarga normal, o sea, ocurre como una descarga brusca que tira unos picos de voltaje allí y no funciona como lo queremos. Necesitamos que el diodo esté para que la bobina tenga un camino por donde liberar. Si ustedes se dan cuenta, en este momento el circuito está abierto, la bobina no tiene por donde liberar esa energía que tiene almacenada. Si el diodo está, nosotros podemos ver cuando se carga, eso sí estaba, pero miren, cuando se abre el circuito, la bobina se descarga a través del diodo. Ahí vemos el proceso completo de descarga. Esa es la función del diodo, que no se me había pasado hace rato. Entonces volvamos al circuito acá, al más desarrollado. Entonces eso es lo que está cumpliendo el diodo en ese momento. Fíjense, si yo pauso en algún momento dado, aquí vamos a ver. Aquí en este momento el diodo está bloqueando el paso para que la corriente fluya hacia el condensador que se cargue y la resistencia de carga final. Y cuando, vamos a ver si lo puedo usar aquí. Bueno, en este punto el diodo está dejando pasar porque el circuito está abierto. Aunque se ve aquí un poquito, si no es por lo rápido que ocurre, no se ve tan bien, pero en este momento el diodo está dejando pasar la corriente y de esa manera la bobina se está descargando. Bien. Entonces, si nosotros ya analizamos las gráficas en este circuito, voy a poner una gráfica aquí después de la bobina, una antes de la bobina y una al inicio donde empieza todo. De esta manera podemos ver cómo era el voltaje cuando apenas lo libera la batería. En este ejemplo es una batería de 12 voltios. Tenemos cómo entra el voltaje a la bobina, ¿sí? Conmutado, encendido, apagado, y finalmente cómo sale de la bobina, y no solo sale de la bobina, sino ya se encuentra rectificado, porque se dan cuenta ustedes que hay un condensador y ese es el que finalmente hace la rectificación. En circuitos un poquito mejores que este, porque este es un ejemplo, podríamos tener también aquí otra bobina que trabaja en conjunto con el condensador y de esa manera rectifica la salida de la bobina. Bien, entonces, si nosotros ya podemos observar esto, tenemos lo siguiente. De color naranja tenemos el voltaje que libera la fuente, ¿sí? 12 voltios. En color verde tenemos la conmutación que genera el integrado, junto con el transistor, etcétera, ¿no? Ya saben ustedes que eso lo hace un integrado. Y que, como lo decíamos al inicio, el transistor se encuentra dentro del integrado, como lo mencioné hace rato, perdón, ¿no? El transistor se encuentra dentro del integrado. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, lo que se encuentra de color azul viene siendo ya el voltaje regulado. ¿Por quién? Regulado por pues por supuesto la bobina que tenemos aquí, y por supuesto los que terminan de llenar esos vacíos son el condensador y una segunda bobina que en este caso no está, pero digamos que la bobina es la que está manteniendo el voltaje en un valor intermedio
recuerden que está entre 0 y 10 las conmutaciones y él la está manteniendo en un voltaje intermedio de 5. De pronto ustedes dirán, ese rato eran 4 y convertimos en 2. Ahorita son 10, convertimos en 5. Entonces siempre es la mitad, no. Si necesitamos 6, hay una forma de obtener los 6. Si necesitamos 1, hay una forma de obtener 1. Ya lo vamos a ver. Y ahí es donde entra el PWM. ¿Bien? Entonces, vamos viendo. Conmutaciones. Después digamos, del integrado, color verde, naranja, voltaje de la batería, y azul, ya voltaje regulado tanto por la bobina, ¿verdad? Y el condensador, o el filtro LC en ese sentido. Bien, ahí tenemos entonces cómo funciona una fuente conmutada. Ahorita vamos a ver cómo se ve entonces en un celular, en un esquema de un celular. Vamos a... Bueno, antes de ver lo del esquema del celular, quiero mostrarles justamente cómo hacemos para obtener un voltaje menor o un voltaje mayor. Entonces vamos a ver. Tenemos entonces modulación por ancho de pulso. PWM, modulación por ancho de pulso, aquí lo tenemos. Muy bien, fíjense esto. Para regular la tensión y la corriente de salida se utiliza un generador PWM, Pulse Width Modulation, que traducido significa modulación por ancho de pulso. El concepto es muy simple. Si el interruptor está conectado durante más tiempo, dejará pasar más corriente o más voltaje en ese caso, y si está menos tiempo ocurre lo contrario. Para entenderlo mejor, lo vamos a explicar con esta gráfica. Si el circuito se encuentra menos tiempo encendido que apagado, miren, aquí está más tiempo apagado, miren, vamos a mostrar acá con un terito. Nosotros podemos ver que el circuito en este punto se encuentra un ratico encendido, pero más tiempo apagado. Un ratico encendido, más tiempo apagado. Un ratico encendido, más tiempo apagado. Eso hace que la bobina, que finalmente es la que hace el trabajo, se cargue poco tiempo, porque acuérdense que la que hace que cargue la bobina es este encendido, pero se carga muy poco tiempo y se descarga más tiempo. Pero no, obviamente tenemos que volver a dejar que cargue porque si no se apagaría completa. Entonces encendemos muy poco tiempo y dejemos que se descargue más tiempo. Entonces haciendo este ciclo de esta manera, o sea, más tiempo encendido que apagado, hace que la bobina se mantenga en un punto más bajo. Entonces simplemente la función del integrado es determinar cuál es el voltaje requerido por el circuito. Si es de 1 voltio, entonces ella va a hacer un cálculo automático donde dice, tengo que durar tanto tiempo encendido y tengo que durar tanto tiempo apagado para que el voltaje de salida sea de tanto. ¿Ven? Ese sería uno de los ejemplos. Ahora, si nosotros queremos que el voltaje sea alto, por decir, de los 4 quiero que sea 3, bueno, es lo contrario. Necesito que dure más tiempo encendido para que la bobina se cargue lo más posible y menor tiempo de apagado para que la caída no sea tan brusca. Más tiempo encendido, menos tiempo apagado. Más tiempo encendido, menos tiempo apagado. Así lo vemos entonces en esta presentación. Vamos a observarlo en el circuito, en el simulador. Primero con el simulador básico. Bueno, toca hacerlo con el simulador aquí básico. Entonces, veámoslo aquí para que se entienda. Digamos que yo quiero de los 4 voltios obtener 1 voltio. 1 voltio. Entonces tenemos que tener más tiempo apagado que encendido. Entonces vamos a hacer algo así. Claro que, bueno, vamos a tratar de que llegue siquiera 1. ¿Cómo es la cosa? Ya. Vamos a empezar de aquí. Ahí. Creo que toca dejarlo más tiempo. Creo que ahí ya lo estoy logrando.
Bueno, ahí más o menos, no, como lo estoy haciendo manualmente, por supuesto, pues lo que logré fue más o menos como 0.5 voltios. Para que sea uno, más o menos sería así. Entonces aquí ya lo tengo, ¿no? Entonces, por supuesto no me quedaron muy exactos porque lo estoy haciendo yo manualmente en sentido apagado, pero se dan cuenta cómo es más largo este trayecto que este. Significa que está más tiempo apagado que encendido, lo cual hizo que el voltaje más o menos estuviera, si ustedes pueden ver aquí, en un voltios. Aquí está el numerito 1, si no está tapado un poquito con otra figura. Bueno, el valor exacto es 856 milivoltios, casi un voltio, valor promedio de esa conmutación, de esa rectificación. Pero más o menos lo que quería, convertir 4 voltios en 1 voltios. ¿Qué hice? Mantuve encendido poco tiempo, mantuve apagado más tiempo. El primer ejemplo de la diapositiva que acabo de mostrar. Ahora, si lo que quiero yo es elevar el voltaje a 3 voltios, es decir, que sea o reducirlo de 4 a 3, porque sería la verdadera forma, ¿qué debo hacer? Bueno, van a ver lo siguiente. Tengo que dejar encendido más tiempo que el apagado. Lo pueden ver ahí. Ok, miren cómo logré transformar manteniendo más tiempo el encendido que el apagado, el voltaje regulado de la bobina, ¿verdad? En 3 voltios. Por acá está más o menos 315, dice aquí. Por supuesto dirán ustedes, ah, no, pero mire la figura como le queda, no le queda una línea perfecta. No, es verdad, por supuesto eso lo ayuda a rectificar, ya es el condensador que ponen al final junto con las bobinas rectificadoras o los filtros LC que incluyen bobinas y condensadores. Y entonces ahí está. Y recuerden que lo estoy haciendo en manual y por supuesto yo no estoy logrando una conmutación rápida, de manera que si yo lo hiciera más rápido, se vería mucho más detallado esa rectificación. Bien, entonces así se logra elevar el voltaje. Eso es lo llamado PWM. Miren, el PWM significa modulación por ancho de pulso. Entonces fíjense que modular es eso, cambiar el ancho del pulso. Exacto, el ancho del encendido, el pulso encendido duró más tiempo encendido que apagado o duró más tiempo apagado que encendido. Él modula, cambia eso. ¿Sí? Por supuesto que ya hay circuitos que vienen por defecto a un valor. Es decir, vamos a decir el del procesador, 1.1 voltios. Ah, bueno, hay circuitos que ya vienen por defecto de 4 a 1.1 voltios. Entonces lo que hace es durar más tiempo apagado que encendido. O viceversa. Hay circuitos que necesitan mayor tiempo, por decir 3 voltios. Ah, necesito más tiempo encendido que apagado, como este. ¿Listo? Ya vienen así. Pero entonces aquí donde viene un detalle, que es que los circuitos de las fuentes conmutadas son perfectos para trabajar con corrientes, digamos, elevadas. Estoy hablando de 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, hasta 4 amperios. Para un celular, para un solo circuito de un celular, 4 amperios sería exageradamente, sería mucho. Pero digamos que a veces se hace necesario. De pronto no llega hasta esos picos, pero sí un poquito más abajo de eso. ¿Qué pasa si la fuente no fuera conmutada? Bueno, digamos que no sería capaz de dar tanta corriente. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, gracias a una fuente conmutada que obtenemos. Bueno, fíjense qué ocurre. Resulta que cuando un circuito, una fuente, está llegando casi al límite, vamos a suponer 3 amperios, o sea, donde hay más consumo, hay una caída de tensión, se le llama eso. O sea, el exceso de corriente produce caída de tensión. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, estoy jugando algún juego de última generación, un celular también de última generación, y pues obviamente el juego requiere que el procesador trabaje, el GPU dentro del procesador trabaje y que desde la pantalla trabaje, y todo eso hace que los circuitos de la fuente, vamos a suponer, es solo el del procesador, el que alimenta el procesador, es el que alimenta el núcleo, el que les dije de 1.1.
resulta que como le están pidiendo tanta corriente, 1 amperio, 2 amperios, vamos a poner un ejemplo de 2 amperios para no exagerar, ese consumo elevado hace que el voltaje de la fuente se caiga. Entonces, en teoría pasaría eso. El voltaje de 1.1 se cae a 0.7, 0.6. Vamos a decir que se cayó unos milivoltios ahí, unos 100, 200 milivoltios. De 1.1 se cayó a 1 y luego se cayó a 0.9. ¿Qué pasaría con el procesador si se llegara realmente a caer ese voltaje hasta, digamos, 0.8? Bueno, por supuesto, se apagaría el equipo, un ejemplo, no funcionaría el procesador, no haría su trabajo porque él requiere del 1.1 para trabajar. Por supuesto, él tiene un rango, pero digamos si se sale del rango de voltaje de alimentación, se apaga, no funciona, se reinicia el equipo, algo ocurre. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una fuente conmutada? Bueno, la ventaja viene siendo la PWM, lo mismo que estamos hablando. Resulta que el circuito PMIC, por ejemplo, que es el que hace eso en el celular, tiene la inteligencia para decir, ah, mire, se está cayendo el voltaje. Se está cayendo el voltaje. Vamos ahora a cambiar el ancho de pulso para que el voltaje se compense. Vamos a suponer, vamos a hacerlo aquí en el simulador. Digamos que el voltaje del procesador es de 1. Lleguémoslo a 1 y mantengámoslo ahí un ratico en 1, algo así. Alrededor de 1 más o menos estoy en esa línea. No me está quedando muy perfecto, pero ahí está, más o menos. Estoy manteniendo en 1, está un tantico más el tiempo de encendido que el de apagado y se está manteniendo en 1. Si lo logran ver ahí ustedes, pauso, se manteniendo en más o menos 984 milivoltios, lo que es casi un voltio. Pero digamos que se cayó el voltaje. ¿Por qué se cayó el voltaje? Por el exceso de consumo, ¿no? La persona estaba jugando. Entonces, ¿qué hace el integrado para compensar la caída y que el procesador no se apague? Eso lo hace de inmediato, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, simplemente, como una caída, vamos a decir, se está cayendo acá, se está cayendo, digamos que se está cayendo así. Por supuesto, esto ocurre sin que yo tenga que cambiar el ancho de pulso, eso ocurre solo por el exceso de consumo. Yo lo cambié pues para que vean en el ejemplo cómo sería más o menos. Digamos que se está cayendo aquí el voltaje. ¿Qué hace el integrado para mejorar eso? Bueno, modula, cambia el ancho de pulso. Dice, ah, bueno, entonces ahora para compensar ese voltaje y volverlo a llegar a 1, vuelvo otra vez, aumento los encendidos con respecto a los apagados. ¿Lo ven? Eso es lo que ocurre y gracias a la modulación por ancho de pulso obtenemos corrientes de salida mayores porque el circuito se autocompensa. Cuando hay caídas de voltaje por exceso de corriente, él automáticamente modula el ancho de pulso, dura más tiempo el encendido que el apagado, lo cual hace que el voltaje se eleve, ¿verdad? Y vuelva de nuevo a mantenerse en un voltaje de 1.1 voltio para este ejemplo, o sea, el que le toca. Ahora, la persona dejó de jugar, dejó de hacer lo que estaba haciendo, que consumiera bastante ese circuito. Entonces resulta que, bueno, se volvió a bajar la corriente, ya no está consumiendo esos 2 amperios, está consumiendo 1 menos, porque está en estado de reposo. Entonces lo que ocurre es que otra vez va a pasar que como se moduló el ancho de pulso, ahora el voltaje va a tratar de elevarse, ¿sí? De elevarse. Entonces resulta que como el circuito es inteligente, él va a decir, ah, bueno, entonces ahora está elevándose el voltaje, vamos a cambiar el ancho de pulso para que el voltaje vuelva a ser el normal. Entonces ahora duramos menos tiempo encendido que apagado y eso va a lograr que llegue a la normalidad del voltaje. De esa manera, la modulación por ancho de pulso permite que las elevaciones de corriente se den en una fuente conmutada. Así funciona. Entonces ya vamos a ver cuáles, en un esquema de un celular, cuáles son los circuitos que permiten eso. Vamos de una vez aquí. Tenemos entonces, vamos a empezar por esta placa de una 30. Y voy a buscar el PMIC, que es el integrado que tiene las fuentes conmutadas.
si ustedes se fijan, aquí tenemos el PMIC. Fíjense algo, ¿no? Esto es una fuente conmutada. Solo este cuadrito pequeñito. Por supuesto, un PMIC no solo tiene una fuente conmutada, tienen varias. Pueden tener 3, pueden tener 5, pueden tener 9, dependiendo del celular. Pero digamos, este cuadrito que ven ustedes acá es solo una fuente conmutada. ¿Cómo la reconocemos? Por el SW. Resulta que SW es switch o switch y en español traduce a conmutación. Así de simple, o a interruptor, como ustedes lo quieran ver. Pero eso es lo que hace la conmutación. Es un interruptor que enciende y apaga. Entonces, este switch internamente tiene allí el transistor que hace el encendido y el apagado. Y por supuesto, tiene una entrada de alimentación y tiene una tierra, un GND. Entrada de alimentación, un GND, una tierra. Y la conmutación. Es decir, por aquí sale la conmutación. Tin, 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 conmutada. ¿A dónde llega eso? A una bobina, les había dicho, ¿no? Una bobina. Y finalmente, la bobina es la que convierte eso en una línea recta para que finalmente el condensador que está allí de último, este que está acá, es el que va a permitir terminar de rectificar lo que la bobina no pudo hacer. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un voltaje regulado, de 0.8 voltios según lo que nos dice este esquema. Convertimos el voltaje de la batería, VBAT, de 4 voltios en 0.8. ¿Cómo se logró? Gracias a la fuente conmutada, ¿verdad? Que incluye la bobina, los condensadores y el integrado que genera la conmutación. Por supuesto, de hecho es hasta un poquito más simple ver el esquema del celular que el que acabamos de mirar porque tiene muchas cosas, ¿no? No es que no... Es importante que ustedes sepan cómo funciona y por eso yo les mostré eso en el simulador, pero ya en un celular vamos a ver prácticamente es el integrado, la bobina y el condensador o los condensadores. Y bueno, como ven tiene varias. Y lo que yo les decía, miren las corrientes de esta fuente conmutada, son altas. Esta puede dar un máximo de 1.5, esta puede dar un máximo de 4 amperios, esta puede dar una corriente máxima de 3 amperios, esta da 4 amperios, esta da 4 amperios, esta da 1.5, esta da 2.7, esta da 2 amperios. Como ven son valores altos. Miren, esta tiene este integrado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fuentes conmutadas, todas de corrientes altas. Ahora comparemos con el mismo integrado en la parte que genera fuentes lineales. Las lineales no son digamos, conmutadas, sino ya usan otra tecnología que se llama LDO, ¿verdad? Pero miren las corrientes máximas que da. 300 miliamperios, 150 miliamperios, también necesarias, por supuesto, en un celular, pero que no es capaz de alimentar esos circuitos que consumen bastante. Miren, lo máximo que da por acá una fuente lineal es, vamos a ver si logro encontrar una alta, 800. Miren, esta fuente es lineal y da un total de 800 miliamperios, ni comparado con la más alta de las conmutadas. La más alta de las conmutadas es capaz de dar 4. Aunque tal vez no se usen esos 4, ella es capaz de dar 4. Ven la importancia de ser conmutada. Una lineal no es capaz de dar eso. Necesitamos que se encienda y se apague para que con el PWM se genere un voltaje regulado de alta corriente. Muy bien. Vamos a ver este feedback. FB significa feedback. Bueno, este feedback es el integrado, es la línea del integrado que revisa que el voltaje de la fuente, de la salida de la bobina, digamos esto dice por acá FC, pero finalmente esto se conecta por aquí, ¿listo? Aunque no lo vean allá primeras, esta línea se conecta a este punto, sí, yo lo puedo seguir para que ustedes se fijen que sí, copio acá, busco, pego, me lleva a la línea BDD MIF 0P8. Y si nosotros nos regresamos, BDD MIF 0P8 es esta misma línea. Quiere decir que
esta línea se conecta aquí, literalmente. ¿Qué hace al conectarse aquí? Bueno, esta es la línea que observa el voltaje que sea de lo que debe ser, en este caso de 0.8 voltios, y le envía esa información al integrado para que él tome la decisión si va a cambiar o no el ancho de pulso. Entonces, si se mantiene en 0.8, él mantiene el ancho de pulso. Pero si observa que hay una caída, vamos a decir 0.8 se cayó a 0.5, inmediatamente el feedback observa eso, le envía la señal, la información al integrado y el integrado cambia el ancho de pulso, es decir, aumenta los tiempos de encendido con respecto a los de apagado y eso causa que él compense el voltaje de salida en la bobina del otro lado, ¿no? Entonces así funciona este circuito. Entonces, ¿qué se puede dañar acá? Bueno, normalmente se daña el integrado, es lo que es más común que se dañe porque ya no genera las conmutaciones, porque de un golpecito se abrió una esfera de esas, una esfera que ya no esté funcionando, ya no trabaja. O se puede dañar la bobina, ¿verdad? Ya no, sin la bobina ya no tenemos esa regulación, o se puede dañar el filtro LC, los condensadores, etcétera, y ya no tendremos. Entonces aquí esto es de revisión, se puede mirar en un osciloscopio, ya lo vamos a hacer, y de esa manera nosotros vamos a determinar cómo funciona la fuente conmutada. Vamos a hacerlo aquí con esta otra placa, tenemos por acá esta, vamos a revisar las conmutadas de esta, del PMIC de esta placa. Esta placa tiene conmutadas, tiene la bobina 4000, la salida, este es el PMIC de esta PMIC part de esta placa que tengo acá en este momento, y tengo la bobina 4001, ¿verdad? Tengo la bobina 4002, por ahí sale un voltaje de 1.15, en esta sale un voltaje de 2.0. Tengo la bobina 4004 con voltaje de 1.15 y tengo la bobina 4005 con un voltaje de, perdón, bueno, este no dice cuánto aquí, pero bueno, vamos a hacer esas mediciones con el osciloscopio en esta placa. Vamos a encender acá. Entonces pongamos, tenemos una fuente, tenemos un multímetro y tenemos el osciloscopio. La fuente va a ser la que va a energizar la placa que vamos a medir para que ustedes observen la conmutación. Entonces busquemos la bobina 4001. Fíjense lo que va a ocurrir cuando yo mire en el antes de la bobina y en el después de la bobina. Bueno, busquemos una cualquiera de estas. Puede ser de pronto la... Veamos esta. Vamos a buscarle ya las medimos. Entonces, cuando yo mida en el antes de la bobina voy a ver la conmutación. Cuando mida después de la bobina voy a ver ya simplemente la función de la bobina, que es la rectificación. ¿Sí? Tal cual como lo hicimos en el simulador. Miren, en el antes de la bobina se encuentra la conmutación y en el después de la bobina se encuentra ya la rectificación. O sea, voy a ver midiendo antes esta misma gráfica de acá y en el después voy a ver una gráfica similar a esta. Vamos a observar. Entonces veamos, busquemos bobina 4001, 4002, 4004 y 4005, 4003, de la 1 a la 5 tienen la misma, la numeración L4001. Leemos por acá. Fíjense, aquí tenemos el PMIC, el integrado llamado 4004, y tenemos por acá la bobina 4001 arriba, la 4002, la 4003, la 4004 y la 4005, las tengo todas seguidas. Entonces vamos a observar el microscopio. Entonces tenemos por acá, si ustedes pueden observar, aquí están las bobinas.
Esta vendría siendo entonces la 4001. Cuatro mil uno, 4002, 4003, 4004 y 4005. Ahí las tenemos todas. Vamos a medir la bobina con el osciloscopio. Entonces vamos a empezar por esta, a ver. Tenemos que darle encendido al equipo. Tenemos que encender la fuente. Tenemos que darle encendido al equipo. Por supuesto, esta fuente funciona es cuando el equipo está encendido, ¿no? Entonces aquí está. Estoy encendiendo el equipo. Y miramos acá. Y vamos a darle aquí automático para que nos dé una vez la señal. Por acá. Esta no está funcionando. Vamos a ver esto. Ok, aquí se está generando la conmutación. A ver. Ok. Por supuesto, no todas las gráficas van a ser idénticas. Aquí podemos ver lo que ocurre. La conmutación, este es un solo ciclo, pero tiene este efecto, ¿verdad? Vamos a ver si hay una que se parezca un poquito más a lo que... Por supuesto, aquí se ve la conmutación y aquí se ve ya la regulación. Conmutación, regulación. Esta no está haciendo... Vamos a ver esta. Aquí se ve conmutación, regulación y aquí conmutación. Se ven las conmutaciones. Puedo observar cada una bien de cerca. Se ven las conmutaciones y aquí se ve ya la regulación. Una línea recta. Conmutación, regulación. Aquí podemos ver entonces conmutación, conmutación. Si las alejo, las veo más seguidas. Ahí están. Conmutación, ahí la veo de cerca. Regulación. Aquí puedo ver entonces conmutación, regulación. Esta no me funcionó, quiere decir que esta no debe estar dando voltaje porque no muestra nada de aquí ni de acá. De hecho, si la mido con un multímetro, no creo que no debe estar dando nada. No debe estar dando nada con el multímetro. Ok, fíjense ustedes, vamos a prender aquí la luz. Para que ustedes observen el voltaje que debe dar cada una de esas fuentes. Vamos a apagar aquí el encendedor de nuevo porque ya el equipo se bloqueó. Una vez que, recuerden, esta fuente solo funciona cuando el equipo está activo, encendido. Hay muchas de ellas, de esas fuentes que se bloquean, es decir, se apagan cuando el equipo está en estado de reposo. Entonces, por esa razón la volví a encender. Miren, quiero que vean simplemente lo que se mide con un multímetro. El voltaje 1.75 de un lado y del otro 1.75, ¿ven? Con el multímetro solo puedo ver voltaje 1.1, 1.1. Vamos a ver esta. 1.2, 1.2. Por acá 1.95, 1.95. Y esta 0, 0. Ojo, no significa que esta fuente esté dañada.
es probable que esta fuente no esté funcionando en ese momento porque puede ser la fuente que alimenta a el circuito de comunicación, y como no está activa en ese momento porque no tengo SIM card ni todo lo relacionado a la parte de comunicación, a las señales RF, pues el circuito simplemente está apagado. Los demás sí están trabajando, y de hecho ahorita dentro de un ratito se van a volver a apagar porque el equipo entra a estado de reposo. Pero miren la diferencia. Entonces lo que quiero que vean, la diferencia de medir con un multímetro es solo antes y después de la bobina, solo veo el voltaje, pero si mido con el osciloscopio, en el antes y después observo en el antes la conmutación y en el después la regulación. ¿Ven? Voltaje, la línea conmutada y luego finalmente regulada. Vamos a ver cómo se ve en este aquí. Aquí ya está la regulada y por aquí ya está la conmutada. Aquí se ve la conmutada. ¿Listo? Y aquí se ve la conmutada, aquí se ve la regulada. Entonces, esto es lo que hace, ¿ven? Esto, cada una de estas, por supuesto que si yo la muevo voy a ver más de una. Bueno, la puedo alejar para verla un poquito más. Ahí están, ahí se ven, ¿ven? Ahí están las conmutaciones. Cada una de estas baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cada una de esas viene siendo, entonces, la conmutación, por supuesto, no necesariamente tiene que verse idéntica a la del simulador. Si yo la acerco, van a tener figuras diferentes. ¿Cierto? Pero ahí vemos cómo la fuente lo que hace es eso: encender, apagar. Y finalmente del otro lado lo que voy a tener es el punto medio de esa. Digamos que esto es lo que hace la bobina. Todo esto es lo que está haciendo la bobina. Cada vez que se energiza y cada vez que se apaga. La fuente conmuta y esto es lo que hace la bobina: convertirlo entonces en un voltaje regulado. ¿Listo? Claro que ya viendo después de la bobina, no solo la bobina está actuando en este punto, también está actuando el filtro LC. Es decir, también está actuando el condensador que está al final de esa línea y las bobinas que puedan estar ahí también. Bueno, ahí vemos entonces cómo se ve una fuente conmutada, reductora, porque estamos conmutando para reducir un voltaje menor en esta placa de este celular. Repito, la figura que forma en el osciloscopio puede ser diferente a la del simulador, pero con la misma estructura, es decir, algo que sube, cae, se mantiene, algo sube, cae, se mantiene. Muy bien. Ahora, bueno, hablemos de la elevadora. ¿Sí? Hablemos de la elevadora. Entonces, en una fuente elevadora, nosotros tenemos los mismos elementos. Vamos a hacerlo a partir de este para que ustedes se fijen cómo yo voy a trabajar con los mismos elementos, ¿cierto? Pero acomodados de una manera diferente. Fíjense ustedes ahora. Yo voy a cambiar de sitio algunas cosas. Voy a cambiar la bobina a este lado, voy a cambiar el diodo a este lado y el interruptor a este lado. Voy a reducir un poquito el tamaño de esta bobina porque con esto es suficiente para que ustedes vean lo que hace. Y básicamente es esto lo que es una fuente elevadora de voltaje. ¿Cómo va a funcionar? Fíjense ustedes, lo que va a ocurrir es que la bobina, cada vez que se cierra este interruptor, se pone en corto a tierra, es decir, se pone directa ella solita a la batería, y la bobina, al ocurrir eso, ella se carga tanto que llega un momento que libera picos de energía muy altos. Eso es lo que hace que la bobina eleve el voltaje. Miren cómo ocurre, ¿no? Necesitamos cerrar el circuito para que la bobina
se conecte a tierra y se cargue todo lo posible, y cuando se abre el circuito ella libera un pico de voltaje tan alto que al otro extremo lo que obtenemos es un voltaje elevado. Para poder hacerlo necesito hacer unos cambios, o sea, fíjense ustedes, ojo, el circuito es tal cual como el que están viendo, algo así. Sin embargo, ahorita vamos a cambiar unas cositas porque no tengo una licencia aquí de este programa, me va a pedir iniciar sesión y no tengo esos datos en este momento. Entonces estoy en la parte, digamos, rápida, gratuita, y no quiero pues perder aquí tiempo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es quitar resistencia, voy a cambiar esto, voy a poner una resistencia aquí. Ojo, este cambio es solo para que me funcione y ustedes puedan ver el funcionamiento de la fuente boost, es decir, la elevadora. Aquí vamos a poner la de 100 miliohmios. Aquí, esto está bien así, esto está bien así. Y aquí le vamos a poner un valor de 100 ohmios para que sea la resistencia de carga. Y vamos a poner entonces un ojito aquí y un ojito acá. Muy bien, presten atención ahí ustedes, observen lo que ocurre cuando cierro el circuito. La bobina se carga, ¿cierto? Por supuesto, en este momento la bobina se cargó y cuando yo libero, ella hace eso. Estoy abriendo y cerrando, vamos a dejar que se acomode aquí el circuito para que ustedes vean lo que está haciendo cada vez que cierro y abro. Vamos a pausar. Observen ustedes qué está ocurriendo. La bobina cuando se cierra se carga. Cuando abro el circuito se descarga porque ya ustedes pueden ver que ella tiene por dónde correr, a dónde fluir la energía hacia la derecha. Porque cuando está cerrada se va a tierra. Cuando está abierta se va a la derecha. Pero resulta que cuando se va a tierra ella aumenta su valor. Obviamente en la fuente aquí no se ve voltaje, pero cuando se cierra, cuando se abre el interruptor, la bobina libera toda esa energía, llegando a picos grandes. Miren que aquí yo lo hice a propósito para que eleve más de 20 voltios. Se está elevando de hasta 30. Miren, de hecho hay unos picos que llegan hasta 40 voltios. Ven. Aquí está el número 20, aquí estaría el 30 y aquí estaría el 40. Hay picos que llegaron hasta 40 voltios. Lo logré con una bobina de 300 microhenrios. ¿Sí? Y por supuesto que lo que hace que finalmente estos picos se concentren en una línea, no queden simplemente picos que caen, pues es un filtro LC rectificador que llena esos vacíos que ustedes pueden ver acá, es decir, condensadores y bobinas finalmente terminan de llenar esto. Pero necesito algo que por lo menos me lleve en algún microsegundo, nanosegundo, el voltaje a un pico elevado. Eso es lo que hace esta bobina en este circuito. Miren la diferencia, ¿ven? En la anterior, la bobina no se conectaba a tierra. La bobina estaba en serie y ella siempre se cargaba para elevar y descargaba para mantener el voltaje. ¿Sí? En este caso no. En este caso tenemos, ¿verdad? Elevaba, subía un poquito, se descargaba, baja un poquito. Aquí no, aquí cada vez que la bobina o mejor dicho, cada vez que el circuito se cierra, la bobina internamente se carga de campo magnético, se carga, y cuando se abre el circuito, ¡pum!, libera un pico de energía que no dura mucho, por supuesto, vuelve y se cae, y el ciclo se repite constantemente. La bobina se vuelve a cargar y ¡pum!, libera la energía, se carga, libera. Así funciona este circuito boost elevador. Entonces, si ustedes se fijan, aquí podemos ver entonces este circuito donde si nosotros lo observamos en un circuito un poquito más desarrollado, y ya lo tengo hecho, podemos ver eso también. ¿No es este? Muy bien. Aquí tenemos entonces el interruptor. Ven, como ustedes se fijan, está conectado a tierra. Miren, tierra negativo, el interruptor es en este caso el transistor.
Recuerden ustedes que la función del transistor es ser un interruptor también. Por supuesto tenemos un circuito de conmutación aquí también, como lo expliqué al principio, para la otra fuente. Entonces miren lo que ocurre, yo coloqué una señal o una observación de la señal saliendo de la fuente antes o después de la bobina y ya después del diodo. Miren ustedes lo que se ve. Saliendo de la batería es de color naranja, el voltaje de la batería es de 5 voltios en este ejemplo, se mantiene en 5, lineal. ¿Listo? La bobina lo que hace es agarrar ese voltaje de la batería y conmutarlo, o tirar picos hacia arriba y luego a cero, picos hacia arriba y luego a cero. ¿Quién hace eso? La bobina junto con el interruptor, que en este caso es el transistor. También que después de la bobina lo que observamos es picos de hasta 10 voltios y caídas a cero, picos de hasta 10 voltios y caídas a cero. Ojo, ya ahí tenemos una elevación, porque los picos los está logrando la bobina gracias a esa cerrada tierra. Libera esa energía que en la fuente solo tenía 5, pero llegó a 10. ¿Ven? Y luego se cae a 0. Y finalmente el diodo y el condensador que se encuentra aquí es el que permite que ese voltaje ya no sea un pico, sino un voltaje regulado, que es lo que se representa de color verde, de en este caso como 8 punto algo. Podría ser 8.3 voltios más o menos. Diríamos, si lo pauso creo que me dice cuánto, 8.55 dice aquí. Es ese voltaje que tenemos ya regulado por el circuito final. Así funciona un elevador de tensión. Ojo, los elevadores de tensión como estos elevan el voltaje pero reducen la corriente. Entonces está bien porque la pantalla, esto es para dar la imagen, no la imagen, el brillo de la pantalla. Lo que nosotros conocemos como el brillo, lo que son los LEDs de la pantalla, lo que dan la luz, que sin ellos tampoco hay, por supuesto, imagen, porque sin luz no hay imagen. Entonces, muy importante porque un circuito de estos que esté fallando puede causar que la imagen, que la pantalla de alguna manera sí de imagen, pero no se ve porque no hay luz. ¿Listo? El llamado circuito de backlight es un elevador de voltaje. Entonces, repito, entonces es conmutaciones solo para cerrar la bobina a tierra, que se cargue, tire un pico hacia arriba cuando se abre el circuito. Se cae de nuevo y el circuito fluye de la misma manera constantemente. También trabajamos con ciclos de 100.000 Hz en adelante. Si ustedes se fijan por acá dice 100 kHz. ¿Bien? Entonces vamos a verlo ya en una placa de un celular. Es el mismo principio, es una conmutación, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Conmutación es encender y apagar tantas veces en un segundo. Aquí se enciende y se apaga este switch para que la bobina vaya a tierra y luego libere la energía. Vaya a tierra y libere la energía. Esa es la conmutación. Necesitamos que se haga todas esas veces por segundo para que pueda funcionar, al igual que el circuito anterior. Bien, entonces vamos a ver cómo se vería esto entonces en un osciloscopio viendo ya un circuito elevador de voltaje. Pero primero veámoslo en el esquema. Busquemos el circuito de backlight de esta placa. Eso va a estar cerca de las partes relacionadas a la pantalla. Por acá está. Ok, fíjense que aquí tenemos un circuito elevador. Dice aquí LED A20P. Realmente es más o menos como 14 voltios, según lo que ya he medido en este circuito. Donde tenemos le voy a nombrar más o menos los elementos que vieron ahorita en el simulador. Tenemos la bobina de conmutación, viene siendo esta bobina que se encuentra acá. ¿Cómo la reconocemos? Porque llega a un sitio del integrado llamado LX. LX y SW tiene que ver con conmutación, ¿sí? Por si cada vez que observemos un integrado que tenga SW o LX, estamos hablando de conmutación. Entonces, en este caso, la bobina, como ustedes se dan cuenta, llega primero a el LX. Dirán ustedes, ¿y esta otra bobina qué? No, esta es una bobina de rectificación
que está antes inclusive de la alimentación del integrado. Por supuesto, como todo integrado debe alimentarse con el voltaje de la batería, que aquí se llama VPH Power. Ese voltaje llega aquí al integrado, lo alimenta y antes de llegar lo rectifica un poquito. Es decir, si tiene alguna caída en la línea, la rectifica. Pero la bobina que realmente se está yendo a tierra para cargarse y luego liberar esos picos de energía es la bobina L6003 y por lo tanto va a ser una bobina grande comparada con la 6002. Si nosotros vemos ahorita la 6002 va a ser una bobina pequeñita. Bien. Y finalmente tenemos una bobina en la salida Bout que se llama L6001 con unos dos condensadores llamados 6012 y 6013, que esto simplemente es un filtro LC. Eso es lo que yo menciono como un filtro LC. Es decir, una bobina con dos condensadores o un condensador al menos. Esto es lo que está haciendo que los picos se mantengan solo arriba. Eso es lo que está haciendo eso. Es decir, que cuando yo mida aquí, ustedes van a observar la conmutación. Cuando yo mida acá, van a observar el pico elevado. Eso es lo que van a observar ahorita. ¿Sí? Es decir, si nos vamos al simulador, vamos a observar entonces, cuando mida el antes de la bobina, vamos a observar, no, pero esta no era, perdón, era esta, depende. Vamos a observar antes de la bobina simplemente el voltaje lineal de la batería, que va a ser más o menos 4 voltios. Y cuando mire después de la bobina voy a ver la conmutación. ¿Listo? Y cuando mide del otro lado, es decir, la otra bobina, que sería más o menos por aquí, o el condensador este que está acá, pues voy a observar es la línea recta elevada. ¿Sí? Mejor dicho, ahí comparé el simulador con el esquema real de la placa que voy a medir. Antes de la bobina, un voltaje lineal, voltaje de batería, ¿sí? Después de la bobina, la conmutación, que sería lo que está aquí de color azul, y al final, en el otro condensador, la rectificación, en la salida, voy a ver ya la rectificación. Bueno, vamos a hacer esa parte. Listo. Vamos a colocar de nuevo entonces el microscopio y el osciloscopio y demás. Muy bien, entonces presten mucha atención porque voy a ubicar primero que nada la bobina, que el circuito de backlight que estamos mencionando sería este. Si se fijan en el esquema, esto se llama, un momentico, esto se llama, miren, ubiquémoslo. La bobina de rectificación la reconocemos porque está en el LX, se llama 6003, la voy a buscar. Y la bobina de rectificación, el filtro LC, lo vamos a encontrar en la bobina 6001. Entonces, repito, la 6003, la de conmutación, la que se eleva, la elevadora. Y esta es solo la rectificadora. Entonces 6003, busquémosla en el plano. L6003. Mírenla por acá. Esta es la que va a hacer la conmutación. Les dije, de un lado voy a ver el voltaje de la batería y del otro lado voy a ver los picos de conmutación. Y en la 6001 dije, ¿sí fue? 6001. Exacto, voy a ver ya la salida rectificada. Elevada, ¿sí? Por supuesto. Y de todas maneras, si ustedes quieren ver la 6002, eso no es más que el voltaje de la batería en ambos lados, porque es el voltaje que viene directamente de acá. Es una bobina de rectificación que está antecito. No todo, de hecho, no todos los circuitos ponen, esa siquiera, en esta es opcional. O sea, en otros circuitos ni siquiera la ponen. O la ponen en otra parte que ni siquiera se ve cerca del circuito. La ponen es al salir de la batería, por ejemplo. Eso lo pueden poner es al salir de la batería. ¿No? Simplemente volver más pura la línea de corriente continua. Entonces, vamos a hacer las mediciones. Veamos. Iniciamos aquí, vamos a colocar el microscopio y el osciloscopio y todo lo demás. Entonces, en este punto tengo ya conectado. Miren, les dije que esta era la bobina de conmutación, es decir, la bobina que se carga a tierra
se carga al colocar la tierra y luego libera ese pico de energía. Eso lo hace esta. Esta que está acá es la de la entrada, o sea que esta no van a mostrar mucho. Y esta que está acá, les mostré en el esquema ahorita que esta vez va a ser, es la bobina que ya me muestra la elevación. Para eso tengo que encender el equipo, por supuesto, vamos a encenderlo. Ahí lo estoy encendiendo. Ahí encendió. Entonces observemos. Bobina aquí, aquí. Ok, vamos a darle aquí el automático para que me lo acomode mejor. Ok, miren, pueden observar ustedes los picos de voltaje. Por supuesto aquí dice pico de voltaje de 14 voltios. Sé que no lo logran ver muy bien, pero aquí dice 14 voltios de 0 a 14. ¿Sí? De 0 a 14. Ese es el voltaje ya conmutado, elevado. La bobina en este momento podemos decir, bueno, esto no dura mucho porque cuando el equipo prende, él se bloquea, pero yo le presiono el botoncito y vuelve otra vez. Bien. Yo, si lo amplío, podemos ver, vamos a apagar de nuevo y volver a encender para que dure más tiempo. Mientras está encendiendo la pantalla, esto funciona, dura más encendiendo que ya después de que se enciende. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo que hace el circuito. Cada vez que se conecta a tierra, el switch conecta a tierra a la bobina, el voltaje se cae, por supuesto. Pero esa bobina quedó cargada con campo magnético que luego se convierte en un pico de voltaje que llega más o menos aquí, según esto, a 14 voltios, 13.9, 14 voltios, y finalmente el voltaje cae, rápidamente se descarga la bobina y se mantiene en un punto hasta que vuelve otra vez el proceso, se repite aquí, pueden observar, voy de nuevo, bueno, voy a alejarlo un poquito para que ustedes lo vean el siguiente ciclo. Ahí está. Voy a cambiar aquí porque fue que se me salió del rango. Ahí ya está atrás. Ahí está de nuevo. Entonces fíjense, rapidito. Voltaje, bobina a tierra, se carga. Cuando se abre el circuito, libera el pico de voltaje de 14 voltios, luego cae de nuevo, repite el proceso, se va a tierra, libera y así se repite la conmutación. Y luego cuando nosotros veamos ya este lado, lo que vamos a ver es una línea aquí arriba, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos ya esta bobina, ¿ven? Ahí está. En ese momento decimos que ya está rectificado el voltaje. Claro, repito, ahí se cayó porque pasó el tiempo de encendido y la pantalla se bloqueó. ¿Listo? Pero si yo la desbloqueo, solo con tocar, vean a ver de nuevo el voltaje ya elevado. La línea arriba indica que es un voltaje alto, muy diferente que yo esté midiendo, por ejemplo, aquí, que va a ser el voltaje de 4 voltios, más o menos aquí estaría como en 4 voltios de la batería, pero si lo vemos aquí arriba ya es el voltaje elevado. ¿Ven? Voltaje de batería, de nuevo presiono aquí, vemos aquí conmutación y aquí observamos, presiono para que muestre voltaje elevado, voltaje conmutado, ¿sí? Y voltaje de batería, voltaje conmutado, voltaje elevado rectificado, ¿sí? Entonces repito, lo mismo que vimos en el simulador. El voltaje que venía de la batería por acá pasa esta bobina, se va a tierra y en tierra se carga, luego libera
listo, y finalmente esta bobina ya la rectifica. Así funciona un circuito de elevación. Si nosotros lo medimos con el multímetro, lo que vamos a observar es algo que no es muy claro, no nos va a dar la certeza de que hay conmutación, por eso es que el osciloscopio sí es importante. Como ven ustedes allí, con el osciloscopio no vemos esa conmutación. Perdón, con el multímetro no vemos esa conmutación. Veamos. Vamos a apagar de nuevo y encender para que vean el proceso completo. Ahí ya está encendiendo. Creo que ya encendió. Entonces fíjense, si yo mido con el multímetro, lo estoy haciendo ahora, si yo mido aquí, estoy observando el voltaje de la batería, 3.8, 3.8, y aquí debería ya estar elevado en picos, pero no, miren, 3.7, no lo muestra. El multímetro no es capaz de mostrar la elevación, pero ¿dónde sí lo va a mostrar? Acá, porque aquí ya está rectificado. Ahí están, ¿ven? 13, miren, ahí llega un momento que mostró, sino que no estoy haciendo buen contacto. Vamos a apagarlo de nuevo y volverlo a encender para que dure más tiempito. Ok, pongamos aquí la tierra para poder ver. Ahí está. Estoy tocando la bobina. 13 voltios, punto 63. Regulado. Debería haber como que el voltaje aquí estuviera cambiando de estado. No, no puedo hacerlo porque eso ocurre a más de 100.000 veces por segundo. O sea, de hecho esto ocurre a una frecuencia altísima, de más de 100.000, como 800.000, 900.000, una cosa así, tocaría mirar ahí ya. Pero entonces, eso es lo que nos demuestra ver cómo se observan más detalles con el osciloscopio que con el multímetro no se puede. ¿Ven? En el multímetro solo puedo ver ya el voltaje elevado rectificado. Pero ven cómo este circuito sí eleva el voltaje, ¿no? Habiendo un voltaje de batería, eso sí lo puedo ver con el multímetro, por supuesto. Que el voltaje de la batería estoy encendiendo de nuevo aquí, listo. Entonces vemos como el voltaje de la batería es un voltaje de 4 voltios, aquí marca 3.8, perfecto, pero el voltaje ya de salida de este circuito es un voltaje de 13 voltios para alimentar los LEDs de la pantalla, ¿listo? Eso sí lo puedo ver con el multímetro, pero la conmutación, el proceso intermedio entre la entrada y la salida, que lo hace una bobina con las conmutaciones del integrado, no lo puedo ver sino con ¿qué? Con un osciloscopio. Nuevamente, veámoslo. Voltaje de batería, voltaje conmutado y finalmente el filtro LC del final eleva este voltaje. Lo podemos ver si presiono aquí. Ahí está, ¿ven? Elevado a 14 voltios para poder alimentar los LEDs de la pantalla que necesitan un voltaje alto. Entonces, ¿qué se puede dañar? Se puede dañar el integrado, ya no puede estar generando esas conmutaciones, puede dañarse la bobina, puede dañarse el diodo, puede dañarse la otra bobina. Fíjense aquí rápidamente y con eso vamos a terminar. El diodo que ustedes pueden ver aquí también está cumpliendo una función importante. El diodo, si ustedes lo ven, está haciendo que la corriente no se devuelva del condensador en el momento que el circuito está cerrado. Lo voy a pausar en un momento preciso. Aquí. Fíjense, si ustedes observan esta parte, pueden ver cómo la corriente en este momento está fluyendo es por acá a tierra, ¿sí? Porque el circuito está cerrado. En ese momento, si es verdad, la bobina se está cargando, pero en el previo anterior, en el proceso anterior, este condensador se cargó y es lo que hace que justamente se rellenen estos huequitos de arriba, es decir, los espacios vacíos que quedan arriba por los picos,
se van a llenar gracias a que este condensador quedó cargado. Eso es lo que yo llamo rectificación, eso es lo que convierte los picos que se caen. Este condensador es el que no deja que se caiga el voltaje. Él, como se cargó, mantuvo el voltaje y rellenó ese espacio. Eso es lo que logró los 13 voltios en este circuito fijos, no cayéndose este condensador. Pero si el diodo que está aquí no existiera, ¿qué ocurre? El condensador buscaría el camino más fácil a tierra. ¿Cuál es el camino más fácil si no estuviera el diodo? Pues se iría por acá, por este camino, y bajaría junto, aquí no, qué pena, moví el integrado, pero bajaría junto por acá, junto con la que ya estaba bajando, y iría a tierra, que es negativo, ¿verdad? Entonces de esa manera el diodo está protegiendo a que la carga del condensador no se regrese por donde no debe, sino que al contrario se mantenga aquí para que alimente la carga y el voltaje se mantenga elevado. Si no estuviera el diodo, se mantuviera la conmutación, no hubiera rectificación, ¿sí? La función del condensador o del filtro LC es rellenar esos espacios vacíos que dejaron las líneas azules. Es decir, el condensador y el filtro LC está convirtiendo eso azul en lo verde. Pero eso no va a ser posible si no estuviera el diodo, porque la energía se regresa, repito, como el circuito está cerrado a tierra, se regresaría a tierra. El diodo, recuerden que su función es proteger de que la corriente no se venga en sentido contrario en este caso. Así funciona un circuito de backlight conmutado. Aquí también está presente el PWM, en algún sentido, dependiendo de la necesidad. Aquí está presente las conmutaciones y también la diferencia al anterior sería que este eleva, el otro reduce. La diferencia al anterior es que este voltaje elevado, corriente baja. El otro podría ser voltaje bajo, corriente elevada. Bueno, muchachos, este sería entonces lo que tenía preparado para explicarles el día de hoy. Muy interesante, muy importante que ustedes de pronto hagan el análisis de los esquemas en el simulador y observen cómo encontramos muchas fuentes conmutadas entonces en los celulares que se pueden dañar y pueden causar que el equipo no funcione correctamente. Entendiendo la función como la estructura de estos esquemas, podemos entender también una falla. Podemos poder ver cómo se debería ver en el osciloscopio, en el multímetro, todas estas señales y voltajes. Bien, entonces, no siendo más, vamos a dar por terminada esta clase el día de hoy. Sería hasta la próxima. Muchas gracias.